área de historia, geografía y ciencias sociales. Objetivo de hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? La evolución de los seres humanos. Entonces, fecha de hoy día, 3 de junio del año 2021. 3 del 06 del 2021. Voy a dar un minutito, 2 minutitos máximo para copiar eso, ¿ya? Cuando hayan terminado, me van levantando su dedito virtual y vamos a seguir. Entonces, objetivo, 2 puntos, la evolución de los seres humanos. La evolución de los seres humanos. Y debajito de eso pongo en lo que vamos a trabajar, que es el trabajo con el módulo número 2. Actividad 2. Vuelvo a repetir, fecha de hoy, 03 del 06 del 2021, es decir, 3 de junio del año 2021. Elizabeth también terminó. Objetivo 2 puntos, la evolución de los seres humanos. La evolución de los seres humanos. Pamela también terminó. Y debajito de eso escribo trabajo con el módulo 2. Bien, Vicente también terminó. Trabajo con el módulo número 2, coma, actividad 2. Bien, Amaya también terminó. Entonces voy a dar los últimos 30 segunditos. Vamos a seguir. Módulo número 2, ¿cierto? Que esta es la portada de su módulo número 2, que la semana pasada comentamos lo que significaba la portada, ¿cierto? Que no era una portada al azar, sino que era la evolución y, como bien dijo Benjamín, también estaba la evolución de la naturaleza abajo, a medida que el hombre fue evolucionando, ¿cierto? También la vegetación le pasó algo y hicimos un paralelo, ¿ya? Que eso lo vimos la clase anterior. Y lo primero que venía acá era la actividad 2, dice, la evolución humana. Realiza una lectura comprensiva de la página 10, 14 y 15 de tu texto escolar y desarrolla lo que se pide. Entonces, vamos viendo, las páginas eran la 10, la 14 y la 15 para poder contestar las actividades del módulo. Entonces, en la página 10 teníamos la siguiente información. Ya, ¿algún voluntario que empiece a leer la evolución de los seres humanos y su dispersión por el mundo? Emilia González, ¿puede leer usted, por favor, ya que su compañera le comió el libro del perrito, parece? Ya. A partir de diversos hallazgos, se ha logrado estimar que la especie a la que pertenecemos todos los seres humanos actuales vive en la Tierra desde hace al menos 300 años. Sin embargo, la humanidad no surgió en un día, al igual que otras especies de animales. Su evolución duró millones de años. El proceso evolutivo de los seres humanos, conocido como hominización, ha involucrado un conjunto de cambios biológicos, físicos, de comportamiento y genéticos, y culturales, desarrollo de herramientas, modos de organización, costumbres, etc. Ya, muchas gracias, Emilia. Lo único que le puedo corregir es que la Tierra es hace al menos 300.000 años, no 300 años, ¿ya? Muchos más años, ya 300.000 años, porque si fueran 300 años estaríamos hablando del 1700, 1800, ¿ya? Entonces, hace 300.000 años, ¿cierto? Los seres humanos actuales, ya como los conocemos, más o menos habitamos la Tierra. Pero para que lo que somos hoy día haya ocurrido, nos explican acá que hubo un proceso que se llama la evolución, ¿ya? Y esta evolución duró millones de años, ¿ya? No es una mutación, es una evolución. No es que de un día para otro, de repente, yo era un mono y de repente me dijeron evoluciona y ahora pienso, ¿ya? Sino que fue una evolución. ¿Y qué es una evolución? Si me voy a su libro, ¿cierto? Dice arribita glosario y dice evolución. Donde está arribita de la imagen dice que la evolución es un conjunto de cambios que permiten que una especie de seres vivos se adapte a su hábitat y se transmiten de una generación a otra. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestros antepasados evolucionaron, es decir, se empezaron a adaptar a los cambios que hay en el medio y al adaptarse empezaron a evolucionar. Y cuando empezaron a evolucionar, las nuevas generaciones que iban naciendo iban adoptando ya la evolución anterior y la iban desarrollando más aún hasta llegar a lo que somos hoy día, que se supone que somos los seres más evolucionados que vivimos sobre la Tierra, ¿ya?
tenemos el lenguaje, pensamos, fabricamos, adaptamos el medio a nosotros, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Pero, lamentablemente, aunque seamos los seres más evolucionados, evolucionamos también de formas negativas, como crear la guerra, cosa que no tenemos en otros seres vivos, ¿ya? Yo no veo, aparte de una película, que hay guerra entre perros y gatos, pero yo no salgo de mi casa y en una esquina están todos los gatos con metralletas y en la otra esquina están los perros con palos esperando a ver qué pasa. No, pero los seres humanos lamentablemente eso sí pasa. No hace mucho, hace una semanita atrás, habían empezado unos conflictos, ¿cierto?, en Palestina y Israel, y de un lado para otro se tiraban misiles, ¿cierto?, derribaban casas, edificios, sin importar quién estaban, y lo único que hacían era que él tiene la culpa, no la tiene él. Siento que son seres que pueden pensar y hablar, ninguno se sentaba a conversar. Lamentablemente es así. Para algunos es una involución, es decir, estamos retrocediendo, y para otros es una mala evolución, ¿ya? Y luego de eso venía la siguiente pregunta, ¿ya? Si alguien se parece a esta imagen es coincidencia nada más, ¿ya? ¿Qué es la hominización? ¿Quién me puede responder qué es la hominización? Que es un término nuevo. Señorita Isidora Briones. La hominización es el proceso evolutivo de los seres humanos, tanto biológico como mental. Ya está bastante reducida, pero no está mal, está bien, ¿ya? Cuando hablamos de la hominización nos estamos refiriendo a los homínidos. ¿Quiénes son los homínidos? Son los homos de hombre, ¿ya? Que es lo que está acá. Estos son los homínidos, ¿ya? Es cuando hablamos de evolución, para no decir, la evolución de los animales, la evolución de la tierra, la hominización, nos estamos refiriendo a la evolución humana, ¿ya? Y como dice textual, ¿cierto?, es el conjunto de cambios biológicos, ¿cierto?, que hubo, y culturales, no solamente biológicos. No es que solamente hayamos evolucionado como personas, ¿eh? Es decir, dejamos de tener tanto pelo, ¿ya? En mi caso, ¿cierto?, barba, pero no, acá comer el pelo, ¿ya? En cambio hay otros que evolucionan, todavía están más peludos, como algunos que tienen el pelo largo, no vamos a nombrar a Lucas ya para que no se sienta mal, pero hay otros que todavía tienen el pelo más largo, ¿ya? Pero los simios, ¿ya?, los monitos, ¿cierto?, tienen vello por todo su cuerpo. Entonces, evolucionar biológicamente fuimos cambiando en nuestras manos, nuestra postura corporal, nuestro vello, eso es biológico. Pero también desarrollamos cambios culturales, que es lo importante. Y en la cultura que está, la forma de organización. Si vivimos en banda, vivimos en aldea, el uso de herramientas, ¿ya? Un perrito para comer un hueso, ¿qué utiliza? Las dos patas y el hocico. En cambio, nosotros, los seres humanos, generalmente usamos tenedor y cuchillo. Aunque algunos se parecen más a los animalitos, se comen el pollo igual así, pero ya hay que evolucionar siempre, ¿ya? Entonces, la hominización es la evolución humana desde un aspecto biológico y cultural al mismo tiempo. Son todos este conjunto de cambios que se dieron para llegar a ser lo que somos hoy en día, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Porque esto tiene que quedar claro. Porque de repente en el texto va a aparecer, cuando se dio la hominización, oye, ¿qué era la hominización? La evolución humana. Así de simple, ¿ya? Cultural y biológica, ambas a la vez, ¿ya? Van unidas. Entonces, luego de eso venía en la página 14 de su texto escolar, los primeros pasos de la evolución humana. Y decía, ¿en qué áreas geográficas se inició el proceso de hominización? ¿Cómo influyó el entorno en este proceso? Entonces, si aquí me hablan de la hominización, ya sé, entonces dice, ¿en qué área geográfica, en qué lugar se produjo este cambio biológico-cultural? ¿Dónde empezó este cambio biológico-cultural? ¿Y qué pasó con el entorno, es decir, con nuestro medio ambiente? A eso se refiere. De esto no habla este texto. ¿Alguien que pueda empezar a leer, por favor? Hasta el primer punto aparte. Porque si digo con la lista, después salen que no tienen el libro, no ven la pantalla. Está por ahí, ya, a ver, Tomás Lorca. Y después Christopher Castro me lee la segunda parte, ¿ya? Tomás Lorca primero. La teoría más aceptada para explicar la aparición y transformación de la especie humana es la del evolucionismo, formulada a mediados del siglo XIX por Charles
Darwin, siguiendo sus principios, y gracias al estudio de restos fósiles, se ha logrado demostrar que los grandes primates actuales, chimpancé, gorila y orangután, comparten un ancestro común como el ser humano. Ya, muchas gracias. Ya, la primera parte nos dice, ¿cierto?, que la transformación de la especie humana está explicada por el evolucionismo. ¿Qué es el evolucionismo? Es una teoría que tiene don Charles Darwin, ¿ya? Algunos a lo mejor lo han escuchado por ahí, que Charles Darwin es el que creó la teoría de la evolución. Él dice que todos los seres vivos han evolucionado para llegar a lo que es hoy día. Y el evolucionismo dice que nosotros como seres humanos partimos de un ancestro en común con los primates, ¿ya? Y que estos primates, todos venimos de un primate alfa, por así decirlo, y nos fuimos disgregando, ¿cierto? Disgregando, es decir, de uno empezaron a salir varios primates, y nosotros tomamos una de estas sendas evolutivas hasta llegar a lo que somos hoy día. Es decir, que el chimpancé, el gorila y el orangután comparten un ancestro común con nosotros, el ser humano. Ahora, ¿qué pasó con el chimpancé que no evolucionó? Tuvo otro tipo de cambio, o a lo mejor donde vivía no se produjo otros cambios y llegó hasta ahí nomás, no siguió evolucionando, sigue evolucionando pero más lentamente. Y nosotros nos fuimos por otra senda, ¿por qué? Porque vivíamos en otro sentido, no nosotros, sino que nuestro antepasado. Christopher Castro, por favor, continúe. Para comprender la evolución de nuestra especie ha sido fundamental estudiar las transformaciones que ha experimentado la Tierra. Los estudios han logrado determinar que antes y durante la aparición de los antepasados más antiguos de los seres humanos, el planeta sufrió Ya, importantes cambios climáticos y geológicos. Ya, Christopher, se nos fue la señal. Entonces, ya. La evolución humana, ¿cómo la hemos comprendido? Mediante el estudio de los restos fósiles, ¿ya? ¿Qué son los restos fósiles? Son los vestigios de seres vivos, ¿cierto?, que quedan atrapados, ¿cierto?, en la Tierra, y también estudiando la Tierra se puede determinar hace cuánto tiempo hubo, por ejemplo, erupciones volcánicas. Hay personas que se dedican en el Ártico, por ejemplo, a sacar masas de hielo, sacan unos tubos, unos cilindros grandes de hielo, y según el hielo ellos pueden ir viendo qué bichitos quedaron atrapados, qué bacterias. Si por ejemplo hace 10 millones de años había mucho humo, a lo mejor hubo una erupción volcánica. Estas personas se dedican a estudiar nuestro pasado, qué pasó, y a través de eso nosotros podemos ir comprendiendo qué pasó en el pasado, porque en historia, como les digo, se estudian las fuentes, y no es como ahora que yo puedo googlear y decir, oye, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Ya? Hace millones de años no había Google, no había electricidad, no había nada, entonces es imposible entrevistar a un cavernícola y decirle, oye, ¿cómo vivían ustedes? No, ¿cómo se hace eso? A través de los hallazgos de cosas, ¿ya? De repente alguien fue a una montaña, descubrió un hoyito, se metió a estudiar y descubrió que adentro de una caverna habían restos de fogata. Estudian esa fogata, oye, esta fogata tiene tantos años de antigüedad, quiere decir que si alguien hizo una fogata, había vida inteligente. Entonces esa vida inteligente ya existía hace tantos millones de años. Así se va descubriendo y se va desenredando esta madeja, ¿cierto?, que es la historia, para ir descubriendo los secretos que había, ¿ya? Y también se estudian estos cambios climáticos y geológicos. Nosotros estudiamos el pasado para aprender. Lamentablemente, a algunos se les olvida, porque si nosotros estudiamos cómo es en nuestro país, ¿ya? Todos sabemos que hace años atrás hubo terremotos, y hace más años atrás hubo terremotos. Y cuando han habido terremotos, han habido tsunamis. Y se estudia, oh, la ola llegó esta vez, llegó hace tantos años, la ola llegó hasta tantos metros. Hace tantos años la ola llegó hasta tantos metros. ¿Y qué hace el ser humano súper inteligente y evolucionado? Construye en la playa sus casas. Entonces después viene el terremoto, viene la ola, oh, perdí mi casa, pero usted sabía que hace 20 años hubo un tsunami. Sí, entonces ¿por qué construyó acá? Es que era bonito, ¿ya? Entonces el ser humano, a pesar de ser evolucionado, comete muchos errores, no aprende a veces del pasado, ¿ya? Y si las autoridades se preocuparan y todos nos preocupáramos, nadie construiría, ¿cierto?, casas, edificios, escuelas, hospitales donde hay una parte que se puede inundar. O no construiríamos en las laderas de un volcán, porque sabemos que en algún momento ese volcán puede hacer erupción. ¿Cuándo?
No sabemos, pero en algún momento puede volver a hacer erupción, si ya pasó eso hace millones de años atrás. Y después vemos las noticias y dice, no sé, en Italia explotó, hizo erupción el volcán tanto y ya arrasó con la mitad de una ciudad. Ciudad que hace 200 años atrás ya había sido arrasada por este mismo volcán. Y la gente volvió a construir ahí. Qué inteligentes somos los seres humanos. ¿Ya? Lamentablemente a veces no aprendemos de los errores. Y por último dice, voy a leer esto yo porque hay algunos que tienen algún problema de conexión. Frente a estos cambios, numerosas especies se debieron adaptar. Entre ellas un grupo de primates que, a diferencia de sus ancestros, ya no vivía de modo exclusivo sobre los árboles, y sino que se desplazaban también de modo erguido. ¿Qué es de modo erguido? ¿Ya? Dejaron de andar así agachados, curcunchos, ¿cierto? Jorobados, ¿ya? Y empezaron a modelar, ¿cierto? ¿Ya? Se creían, ¿ya?, el hoyo del queque, los otros andaban ahí caminando así, voy a mostrar mi ropa nueva, y salían caminando así, ¿ya? Y venía el Benjamín Paredes y salía caminando así, ¿ya? Entonces evolucionaron, caminaban erguidos, ¿ya? Y dicha destreza, es decir, saber modelar, ¿ya?, le permitió que adquirieran el bipedismo, caminar en dos pies. Eso significa bipedismo, no caminar sobre las dos manos, ¿ya?, sobre los dos pies. O capacidad de desplazarse sobre sus dos extremidades inferiores, las inferiores abajo, piernas, ¿ya?, para que no haya duda en eso. Y en su página, que está al ladito, ¿cierto?, en la página 15, si no me equivoco, sí, sale el siguiente recuadro, donde nos muestran algunas cositas. Déjenme ver el chat. Hay problema de conexión, me dice Tomás Lorca. Sí, ya nos dimos cuenta, don Tomás. No sabía si era Tomás que estaba leyendo o era un androide, ¿ya? Y en estas imágenes, ¿cierto?, nos dicen, debido a un conjunto de cambios climáticos, ¿ya?, y geológicos, grandes áreas boscosas de África fueron reemplazadas por sabana, un ambiente más seco, donde escasean los árboles y predominan los pastos y arbustos. Cuando nosotros vemos documentales, ¿cierto?, en la tele, y salen los leones cazando, ¿ya?, o los tigres, perdón, no los tigres, las chitas, los guepardos, ellos salen cazando en una sabana. ¿Qué es sabana? Es un pasto cortito y amarillo, como el que sale en la imagen que está acá, ¿ya? Si se fijan en el mapa de África, hay zonas que están verdes, donde hay bosque, ¿cierto? Y hay zonas amarillas, que es donde está la sabana. Eso fue lo que pasó. Con el clima, estos cambios, ¿cierto?, hicieron que estas zonas boscosas que cubrían toda África, ¿ya?, desaparecieran y se transformaran en zonas con sabana. Entonces, gracias a esto se produjeron algunos... no importa, Christopher, si se le ha salido de clase, yo después voy a subir el video, ¿ya? Entonces, esto permitió algunas cosas. Fueron reemplazadas. Ya. Se estima que hace 4 millones de años surgieron los primeros... Bueno, vuelvo a repetir, se estima que hace 4 millones de años surgieron los primeros primates con la capacidad de ponerse de pie. Esta capacidad les había permitido mirar por sobre los pastizales, observar a otros grupos y a sus depredadores, ¿ya? Y luego en la otra imagen, ¿cierto?, dice que la especie humana, es decir, se estima que esta especie de la familia de los Australopithecus fue la primera en adoptar la posición bípeda permanente, es decir, fueron los primeros que permanentemente ya caminaban sobre sus dos piernas. Y la posición bípeda logró algo, liberó las manos, ¿ya? Entonces, con esta información yo tengo que contestar lo siguiente, ¿ya? ¿En qué espacio geográfico se desarrollaron los antepasados más antiguos de los seres humanos y cómo era este espacio? ¿Quién tiene esa respuesta? En África Occidental. África Occidental, ¿y cómo era este espacio geográfico? ¿En qué se caracterizaba? ¿Qué tenía? Era natural. Sí, era natural, pero ¿qué había en esa naturaleza? ¿Cómo era el ambiente? Pasto Si yo miraba. seco, A la forma desértica. Pasto seco, desértico, ya pasto seco y sabana. poca Poca vegetación. La sabana, si lo decimos como sabana, se entiende que son pastos secos y poca vegetación, ¿ya? Es como voy caminando, veo un arbolito a 300 metros, llego al arbolito y hay otro árbol a 2 kilómetros por allá, así es la sabana, ¿ya? ¿Qué fue lo que llevó a los grupos de primates a abandonar su modo de vida sobre los árboles por uno en que también se desplazaban de modo erguido? ¿Qué los llevó? Los cambios climáticos y geológicos. Correcto, ¿ya?
Emilia, ¿quería aportar algo, Emilia González? Fueron las alteraciones del entorno como los cambios climáticos y geológicos. Correcto. ¿Qué pasó? Como yo les explicaba, si acá está, en esta parte verde, yo vivía, ¿cierto? Y de repente yo me encuentro en esta zona y empieza a cambiar el clima y quiero ir a visitar a los Vegas. Todos los Vegas viven arriba de los árboles acá, ¿ya? Y todos los González quieren llegar acá. Tengo dos opciones, ya no me puedo desplazar sobre los árboles. Entonces, se me acabaron los árboles. Entonces, ¿qué pasó? Algunos primates se seguían ya desplazando así, pero si yo estoy en cuatro patas y el pasto es largo, no veo a mi alrededor. Venía un león, un tigre de dientes de sable, y él también anda agachado, llegaba donde mí y cooperaste, ¿ya? Fuiste bueno. Y comía para el tigre. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron algunos primates, el pasto llegaba hasta acá, se asomó y dijo, oh, si me paro, puedo ver arriba del pasto, dijo. Y con eso ya se produjo la primera evolución. Podía ver sobre el pasto y podría ver dónde estaban mis depredadores. Me servía para sobrevivir más tiempo. Lo otro, si dejo de ocupar mis manos así, ¿qué pasó? Se me liberaron las manos. Entonces, si siempre ando caminando con dos patas y ando caminando así, ahora que no ocupo mis manos, ¿qué pasó con mis dedos? Se liberaron. Y me sirven ahora no solo para sacarme piojos ni para peinarme, sino que me sirven para otras cosas. Don Martín Canal y luego Benjamín Paredes. Yo iba a decir, profesor, que ellos también ocupaban el pasto para camuflarse, para poder cazar animales para su alimentación. También en un principio, ¿ya? Pero luego que desarrollaron el bipedismo y liberaron sus manos, ya no tenían que acechar a la presa, podían crear herramientas, lanzar una piedra, más adelante tomar un palo, utilizarlo, y más adelante crear una lanza. La evolución, el liberar las manos permitió todo eso. ¿Y por qué se ven más feos antes de que se cambiaron? Bueno, hay algunos que siguen igual de feos, pero no es que fuéramos más feos. En esa época a lo mejor alguien, como está aquí este señor mirando, este era a lo mejor el Brad Pitt de su época, ¿ya? Eso depende de la época, lo que es el canon de belleza. En esa época todos eran así, no es que sean más feos, ¿ya? Tenían un cráneo a lo mejor más grande, más desarrollado, su cerebro era más pequeño, ¿ya? Piensa tú que todavía éramos encorvados, las extremidades de los brazos, como ocupábamos los brazos para caminar y para ayudarnos, los brazos eran más largos. Los millones de años de evolución nos hizo llegar a lo que somos ahora, ¿ya? Entre comillas, es como los Pokémon, fuimos evolucionando, ¿ya? Y con eso nosotros teníamos la última pregunta, que ¿qué importancia habría tenido el bipedismo en la evolución humana? ¿Cuál es la importancia del bipedismo? ¿Por qué es importante? Poner el cuerpo en forma vertical. Ya, pero ¿de qué nos Favoreció el ayuda a poner desarrollo del cerebro. desarrollo del cerebro? ¿Qué más? Cambios en el esqueleto y en los músculos. Ya, también, ¿qué más? Favoreció las extremidades ¿Sí? ¿Qué más? para manejar Vamos. objetos. Para manejar objetos. Como les dije, si yo siempre camino como Tarzán en cuatro patas, ¿ya? Si ocupo mi mano para otra cosa, me caigo, porque estoy acostumbrado a ocupar mis cuatro patas para todo. Si ahora me pongo a caminar en dos patas, ¿cierto? ¡Oh! Liberé los brazos, ¿ya? Al liberar los brazos, mi pulgar, que era así, porque yo caminaba así, mi pulgar evolucionó. ¿Y qué le pasó a mi pulgar? ¡Pum! ¡Pum! Salió para el lado. Y el pulgar me permite hacer algo. Los niñitos más chiquititos, movimientos de pinza. Y al hacer este movimiento, puedo manipular cosas. Ahora puedo tomar una piedra o una roca, y si viene un depredador, lo puedo asustar, tirarle esa roca. Puedo tomar un palo y me puedo defender. Si quiero sacar algo debajo de la tierra, puedo enterrar ese palo y usarlo como pala. Y el ser humano, al ver que puede hacer cosas nuevas, va aprendiendo, igual que ustedes. Cuando yo aprendo algo, mi cerebro también evoluciona. Y por eso mejoró la capacidad craneal. Fue evolucionando la parte biológica y parte de esa parte biológica es mi cerebro.
mientras más cosas voy descubriendo, mi cerebro también se va evolucionando. Nacen nuevas neuronas, nuevas sinapsis, ¿ya? Y hago la evolución como ser humano. Y mi cultura también evoluciona, ¿ya? Si ahora ya puedo mirar, puedo a lo mejor dejar vigías y ya puedo vivir en comunidad tranquilo, bajo un árbol. Me puedo proteger. A lo mejor encontré cavernas, me protejo dentro de cavernas, dejo gente afuera vigilando, ya no dependo tanto de que si hay agua no hay agua, puedo recolectar cosas, vivo en banda, en comunidad, ¿ya? Todo eso es un conjunto de evoluciones que no se dio de un día para otro, se dio durante millones de años para llegar a lo que somos hoy en día, ¿ya? Seres que caminamos erguidos y somos bípedos, ¿ya? Entonces, eso quiero que les quede claro para que la próxima semana podamos seguir desarrollando el módulo que sigue hablando sobre la evolución humana, ¿ya? Espero que todos sigan evolucionando, se encuentren bien y nos vemos ya la próxima semana. Chao, chicos. Chao. Chao, profesor. Chao. Cualquier duda, consulta por WhatsApp. Chao, chao. Chao, profesor. Chao.